continuación les hablaremos sobre el título E de la NSR 10, donde nos hablan de casa de 1 y 2 pisos. Para iniciar tenemos las generalidades del sistema estructural, donde debemos tener en cuenta algunos criterios básicos del planteamiento estructural para que haya un buen comportamiento sísmico en una edificación de 1 o 2 pisos. Para iniciar tenemos el sistema de resistencia sísmica, donde se debe garantizar un comportamiento adecuado tanto individual como de conjunto ante cargas horizontales y verticales. La disposición de muros estructurales. Debido a que los muros individualmente resisten principalmente las cargas laterales paralelas a su plano, es necesario colocar muros en dos direcciones ortogonales o aproximadamente ortogonales, como se observa en la imagen. La simetría. Esto es de gran importancia, ya que así se pueden evitar torsiones en toda la edificación, teniendo una planta lo más simétrica posible. La integridad estructural. Tanto la efectividad de los amarres en los diafragmas como el trabajo en conjunto de muros dependen de la continuidad vertical de los muros estructurales y de la regularidad de la estructura. Se deben tener en cuenta la continuidad vertical, la regularidad en planta, la regularidad en altura y las adiciones. Y por último tenemos las juntas sísmicas que se requieren para algunos casos, los cuales son casas construidas independientemente y cuando en conjunto de casas seriadas medianeras coexisten las casas de bareque con otras de diferentes materiales como mampostería, concreto reforzado, acero, etc. Capítulo de 2, cimentaciones. En las generalidades pues tenemos la investigación mínima que se debe hacer para llevar a cabo un proyecto constructivo de 1 y 2 pisos, como lo es su ubicación, agentes externos y pues variables de demás. El estudio geotécnico, donde pues hallamos las características del suelo o las tenemos. La limpieza del terreno, donde realizamos el descapote. El sistema de cimentación, pues el sistema constructivo que vamos a realizar para el mismo, y la configuración en planta, pues eso ya es como todas las convenciones y planimetría que se tiene que llevar, donde pues tenemos la simbología de que es un muro, que es una zapata y una columna. La estructuración de los cimientos, pues en estos tenemos los cimientos excéntricos, cimentaciones sobre terreno inclinado, sobre crecimientos, instalaciones hidrosanitarias, especificaciones especiales, pues donde tenemos la especificación de qué tipo de juntas se deben usar y qué tipos de divisorios no estructurales. En las losas de entrepisos, sus esfuerzos no deben ser mayores al 40% de su misma resistencia. El espesor mínimo del muro debe ser de 120 milímetros y su apoyo inferior debe ser mayor a 20. Las losas aligeradas son conformadas por una torta inferior, elementos aligerantes, su placa superior y las viguetas. En las losas macizas deben tener al menos 2 muros de apoyo y siempre deben estar opuestos. En las cubiertas siempre debe haber un sistema de anclaje en los apoyos y elementos como los contravientos para que puedan garantizar una estabilidad. En los muros divisorios siempre deben resistir grandes fuerzas como sismos. Y algunas recomendaciones son: en las cimentaciones se deben retirar los desechos de materiales y se deben realizar los drenajes. Y en la colocación del concreto, en la malla de cimentación siempre se debe empezar por los ejes de muros de carga y luego siguen los ejes transversales. En las zanjas siempre se deben realizar simultáneamente todas las que requiera la instalación y la malla de cimentación. Y en el bajareque encementado se divide en dos tipos de muro, que son los estructurales con diagonales, que son los que reciben las cargas verticales y también resisten las fuerzas horizontales. Y los muros estructurales que entrepisos y uniones en bajareque encementado. El entrepiso debe soportar las cargas verticales y debe poseer suficiente rigidez. Pueden hacerse en esterilla de guadua, alambrón, mortero de cemento, malla extendida y alambrón. Acá vemos un ejemplo de entrepiso con viguetas de guagua sobre muros de soleras de madera. Todas las uniones y los miembros deben estar anclados y empalmados de tal forma que garanticen la rigidez. En las cubiertas, los elementos portantes de las cubiertas deben conformar un conjunto estable para las cargas laterales. Aquí vemos un ejemplo de que debe tener 4 metros máximo y mínimo de luz. La cubierta también tiene muros, correas, vínculos de correas y el alero lateral y frontal.
Podemos encontrar acá unos ejemplos de casas en Colombia, en Bareque. Podemos encontrar en Salamina, en el Quindío y en Manizales.